El sur de Ucrania sufre su tercera noche consecutiva de bombardeos rusos que golpearon especialmente el puerto de Odesa en el Mar Negro. Es el nuevo objetivo de Moscú desde que se retiró de un acuerdo de granos clave para la seguridad alimentaria mundial. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Rusia ataca de nuevo los puertos de Ucrania en el Mar Negro. Al menos 20 personas resultaron heridas en la madrugada del jueves en bombardeos rusos contra la ciudad portuaria de Odesa y la localidad Mykolaiv, en la costa del Mar Negro. Los incendios se reavivan en Grecia, que además hará frente a una nueva ola de calor este fin de semana. Las autoridades piden a miles de personas que viven cerca de la capital Atenas que abandonen sus hogares. Enseguida ampliamos desde allí. Una leona o un animal parecido suelto tiene en jaque a la policía en el sur de Berlín desde la mañana de este jueves. Cazadores se han unido a la policía en la operación de búsqueda. Las autoridades piden a la población de la zona permanecer en sus casas. La tensión aumenta después de que Moscú abandonara el acuerdo para la exportación de cereal ucraniano y amenazara con disparar contra barcos mercantes que intenten esquivar el bloqueo de las costas ucranianas impuesto por la Marina rusa. El alto representante de la Unión Europea se suma a esas advertencias internacionales de que los bombardeos rusos al cereal almacenado en el puerto ucraniano de Odesa va a generar una enorme crisis alimentaria en todo el mundo. La cosecha ya ha empezado, pero la mayor parte del trigo se queda de momento en el almacén. Rusia canceló el acuerdo sobre el grano y los agricultores ucranianos están preocupados. Tenemos un mercado interno, pues los ucranianos también comen pan y pasta, pero los precios no paran de bajar. 10 personas quieren vender y solo una quiere comprar. Además de las dificultades para la exportación del grano, numerosas infraestructuras están dañadas. Moscú sigue bombardeando la ciudad portuaria de Odesa y otras zonas. En la terminal portuaria que más ha sufrido el terrorismo ruso, esta noche se almacenaban 60.000 toneladas de productos agrícolas destinados a China. La situación preocupa a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Su comisario, Josep Borrell, ha anunciado un notable aumento de la ayuda familiar. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, propuso la opción de transportar el grano en ferrocarril. Cientos de miles de personas, por no decir millones, necesitan urgentemente el grano de Ucrania. Por eso estamos trabajando a nivel internacional con todos los socios para garantizar que este cereal no se pudra en los almacenes. Putin canceló el acuerdo, pero deja una puerta abierta. Por supuesto, consideramos la posibilidad de volver al acuerdo, pero solo con una condición: que se cumplan todas las premisas previamente pactadas para la participación de Rusia en el acuerdo. Moscú afirma que los estados occidentales no han facilitado, como prometieron, la exportación de fertilizantes y alimentos rusos. Mientras Kiev confía en que se prolongue el acuerdo sobre el grano, aunque sea sin el consentimiento de Rusia, desde Moscú llegan nuevas amenazas. Desde la pasada medianoche, el Kremlin considera a todo buque que se dirija hacia puertos ucranianos potencial transporte de cargamento militar y, por tanto, objetivo militar legítimo. Advertencias que hacen saltar las alarmas de la comunidad internacional. Ricardo Marquina en Moscú. El ministro de Exteriores ucraniano, Kuleba, dice que su país va a continuar con esas exportaciones de cereales pese a las amenazas de Rusia, que advierte, lo hemos dicho, que cualquier barco portador de grano es un potencial portador de armas. ¿Estamos ante una escalada militar en el Mar Negro?
Hola, buenas tardes desde Moscú. Bueno, de momento estamos ante una escalada verbal. No hemos visto ningún ataque a barcos ucranianos, a barcos extranjeros o a barcos rusos en lo que va de este día. Es verdad que esto podría pasar en cualquier momento, pero lo que hemos visto es una escalada verbal notoriamente fuerte, pero nada más que verbal. Recordemos que Vladimir Putin ha hablado muchas veces de utilizar armamento nuclear, lleva un año y medio diciéndolo y todavía no ha cruzado esa línea roja, gracias a Dios. De momento, es verdad que ahora estamos mucho más cerca de que haya un ataque contra barcos civiles, barcos de transporte de grano, no solo ucranianos, sino también podrían ser rumanos, turcos o búlgaros en aguas del Mar Negro, o por parte de Ucrania a barcos rusos. Recordemos que Ucrania fue capaz de hundir el barco Moscú, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, con lo cual ambos ejércitos tienen capacidad de hundir barcos en el Mar Negro, pero de momento estamos ante una escalada verbal. Quisiera remarcarlo porque es importante para evitar alarmismos. Totalmente, no hay que adelantar acontecimientos, sin duda, Ricardo, pero me pregunto qué es lo que pretende Rusia con esto y qué haría falta para reconducir, para, digamos, recuperar ese pacto de exportación de grano que es vital para la seguridad alimentaria mundial. Bueno, yo creo que por una parte la retirada total de las sanciones contra Rusia es algo inviable, no estamos en ese punto. Además, Ucrania todavía tiene la posibilidad de sacar el grano vía Rumanía, vía terrestre. Es verdad que es muchísimo más caro hacerlo así que por barco, pero Ucrania puede seguir exportando grano, lo puede hacer de manera mucho más cara, pero puede hacerlo. Ucrania tiene esa carta todavía. Rusia está exigiendo ahora mismo que se levante una especie de veto no oficial contra la venta de grano ruso y sobre todo de fertilizantes. Hay regiones, por ejemplo, en Tobolsk o en el este del país, regiones dedicadas exclusivamente a la fabricación de fertilizante, que por cierto es muy necesario también en países, especialmente en países africanos, para poder trabajar esa tierra. Rusia dice que aunque no hay sanciones contra estos productos, sobre el papel sí que hay un veto burocrático que está impidiendo que estos productos se puedan vender libremente en el mercado internacional. Rusia quiere que estos, o por lo menos es lo que dice, que esa es su premisa, que quiere que se levante este tipo de veto velado al grano y a los fertilizantes. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por todo esto en Moscú. Un saludo. A ustedes. Y nos vamos a Grecia. El primer ministro de ese país, Kyriakos Mitsotakis, pide vigilancia absoluta ante la nueva ola de calor que azota el país, con temperaturas que se prevé alcancen los 45 grados centígrados este fin de semana, y puede que no se queden ahí las temperaturas. De hecho, más calor y vientos cambiantes y más fuertes han reavivado varios incendios en los alrededores de Atenas, llamas que los bomberos habían logrado contener. Se han ordenado nuevas evacuaciones. Aviones italianos se unen a la operación para sofocar las llamas, mientras que las autoridades griegas se preparan para esa nueva ola de calor del fin de semana. Pues sí, lamentablemente se reaviva uno de los grandes incendios a las afueras de la capital, Atenas. Conectamos con Marta Cañete Lobo en la capital. Marta, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Se acercan esas llamas a zonas pobladas? Parece que ha habido nuevas evacuaciones. Sí, buenas noches desde Atenas, y desafortunadamente esta tarde se han vuelto a reactivar los incendios en la localidad de Beocia, a unos escasos 25 kilómetros de Atenas, y han tenido que ser evacuados 5 zonas pobladas. Esta mañana he podido hablar con algunas personas que han perdido sus casas o que no pueden acceder a sus casas porque se ha quemado toda la zona colindante, y me comentaban que solo podían ir a rescatar los enseres que tenían en las neveras porque no hay ni luz ni agua corriente, y que además el aire era irrespirable. Por otro lado, el Ministerio de Protección Civil de Grecia ha habilitado una línea telefónica para todas aquellas personas que han perdido su casa o que han tenido que ser evacuadas de ellas, para ofrecerles un alojamiento, ¿no?, con un convenio que tienen con los grandes hoteles de Grecia. Según además un informe de una empresa privada que ha encargado el gobierno griego, en esta zona que está cercana a la capital griega se habrían quemado en torno a unas 14.000 hectáreas. Marta, vamos a ver, el tiempo no da tregua porque va a haber más calor este fin de semana. ¿Qué medidas está tomando el gobierno ante esta nueva ola de calor de los próximos días? Las temperaturas van a subir y mucho.
Sí, de hecho han empezado a subir este jueves. Hemos llegado a los 40 grados, que en Grecia supone un calor asfixiante debido a la humedad. Y bueno, pues hoy ha sido el primer día que se ha vuelto a cerrar la Acrópolis de Atenas y otros yacimientos arqueológicos en las horas centrales del día, entre las 12 y las 5 de la tarde, para evitar que haya lipotimias o otros problemas de salud en los visitantes que cada día visitan estos yacimientos arqueológicos. Además, bueno, se han cerrado todos los parques públicos de la ciudad de Atenas para evitar que la gente pueda acceder a ellos y se pueda originar algún tipo de incendio. Y las recomendaciones del Ministerio de Protección Civil son que nos mantengamos en lugares frescos, a ser posible dentro de nuestras casas, con aire acondicionado, y que nos han dado una serie de explicaciones de cómo tenemos que tratar en el caso de un golpe de calor, una lipotimia, porque hay que recordar que en Grecia el servicio de ambulancias es bastante deficitario después de tantos años de recortes económicos durante los años de la crisis, y es mejor curarse en salud e intentar no ponerse en situaciones de peligro. Marta, muchísimas gracias por todo esto y mucho ánimo para los próximos días. Muchísimas gracias, buenas noches. La actualidad de este jueves también nos lleva a España, pero con otro tema. Los ministros de Interior de la Unión Europea iniciaron 2 días de conversaciones en Logroño para llegar a un acuerdo sobre migración. Casi 2.000 personas se han ahogado intentando llegar a Europa por el Mediterráneo en el primer semestre de este año, y según la ONU, 2023 será peor que el año anterior. Los recientes naufragios frente a las costas de Grecia y también las Islas Canarias hacen que aumente la presión para llegar a un acuerdo que realmente salve vidas. Pero como informa nuestro compañero de Deutsche Welle, Jack Perrock, los socios europeos están lejos de llegar a ese consenso. 1.900 personas se han ahogado este año intentando cruzar el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las políticas de la Unión Europea se ponen en tela de juicio. ¿Cuáles son? Actualmente, una persona que busca asilo en la Unión Europea debe solicitarlo en el primer país al que llega. Durante la crisis migratoria de 2015, más de 1 millón de refugiados, principalmente de Siria, llegaron a Grecia e Italia. Las oficinas de asilo estaban desbordadas. Desde entonces, la Unión Europea ha intentado sin éxito que otros Estados miembros acepten el traslado de solicitantes de asilo para aliviar a los primeros países a los que llegan. El último borrador del pasado junio acordaba que los estados de la Unión se repartirán la responsabilidad o ayudarán económicamente a otros países si rechazan acoger más migrantes. Pero Hungría y Polonia se oponen a la propuesta con el argumento de que lo único que se logrará es animar a más gente a venir a Europa. Detener el viaje antes de que empiece es lo que la Unión Europea llama dimensión externa en su agenda migratoria. Quiere evitar la salida de embarcaciones ilegales desde la costa norte africana. La Unión Europea ofreció 1.000 millones de euros en ayudas a Túnez para que se encargue de impedirlo. Un acuerdo parecido al que la Unión Europea cerró con Turquía, miles de millones de euros a cambio de acoger a más de 3 millones de sirios. Ese acuerdo funcionó, pero las organizaciones de apoyo a los migrantes dicen que alientan a países como Grecia a impedir que lleguen a Europa devolviéndolos al país de origen, lo cual es ilegal. Grecia dice que así protege las fronteras de la Unión Europea. Frontex, la guardia fronteriza del bloque, puso fin en 2020 a sus misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Ahora solo patrulla para reforzar las fronteras. Se le acusó de no intervenir para salvar vidas en el reciente naufragio cerca de Pilos, Grecia. Sin embargo, el jefe de la agencia insiste en que su función se limita a informar a los guardias fronterizos nacionales de tragedias inminentes. Las políticas migratorias de la Unión Europea siguen siendo complejas y deficientes. Mientras tanto, la llegada del verano hace esperar una próxima oleada de embarcaciones ilegales que intenten alcanzar las costas de la Unión Europea.
Y damos ya la bienvenida a Rosa con la economía. Adelante, Rosa. ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues empezamos en Estados Unidos porque el mercado inmobiliario en ese país no levanta cabeza. Las ventas de viviendas han descendido casi un 20% interanual en junio hasta el nivel más bajo desde el año 2009. Mientras, el inventario de viviendas está en mínimos históricos. Hay pocos propietarios dispuestos a vender en un contexto de tasas de interés elevadas para créditos hipotecarios. La escasez eleva el precio de las casas y ejerce presión en el bolsillo de los estadounidenses. Y vamos a ver un poco más de cerca dónde radican los problemas. Tiene más detalles nuestro compañero allá en Nueva York, Argemino. La escasez de viviendas, decíamos, Argemino, a la venta preocupa a los estadounidenses desde hace ya tiempo. ¿Cuáles son las principales razones de esta carencia y qué consecuencias puede tener en la economía? Bueno, la primera razón es que durante la gran recesión la construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos prácticamente se paró y luego después tuvimos una década de recuperación económica con varios años de tipos de interés bajos sostenidos, de forma que muchos norteamericanos aprovecharon este contexto económico positivo para comprar todas estas viviendas. En el último año los tipos han subido agresivamente para enfriar la inflación, pero la oferta de las viviendas no se ha recuperado, no ha subido con la misma rapidez. Consecuencia, tenemos en torno a 1 millón de viviendas a la venta en Estados Unidos. Según el portal Realtor.com, harían falta 6,5 millones de viviendas más, 6 veces más de las que hay actualmente para satisfacer esta demanda. Consecuencia, los precios están prácticamente cerquita de los máximos históricos y mucha gente que quiere empezar a juntar capital comprándose una casa, por ahora no puede hacerlo. Bueno, y quizá, Argemino, otro detalle que puede aportar contexto es que por primera vez en Estados Unidos hay casi tantas viviendas para alquilar en el portal Airbnb como viviendas a la venta. ¿Qué reflexiones podemos sacar de este dato? Bueno, este es otro dato, otro factor que nos ayuda un poco a entender el contexto del problema que nos ocupa. La sobreabundancia de viviendas disponibles para alquilar en Airbnb, una tendencia que se reforzó durante la pandemia de coronavirus, cuando millones de estadounidenses abandonaron las grandes ciudades temporalmente para instalarse en lugares más despoblados. Mucha gente aprovechó esta oportunidad para poner en alquiler sus propiedades. Según el portal All the Rooms, esto ya es prácticamente una burbuja. Habría un exceso de propiedades para alquilar en Airbnb. Un ejemplo es que en ciudades como Phoenix, en Arizona, o Austin, en Texas, los ingresos por alquiler de Airbnb bajaron en mayo un 50% con respecto a el mayo del año pasado. Y en algunas regiones de Tennessee hay 10 veces más viviendas para alquilar en Airbnb temporalmente que viviendas a la venta. Así que tenemos este problema. Si es una burbuja y se corrige, quizás el mercado de la vivienda se quede un poco más despejado en el futuro. Un problema, hay que decir, que no es exclusivo de Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta conexión, Argemino. Un saludo. Un saludo a ustedes. La Comisión Europea ha aprobado un paquete de subsidios por valor de 2.000 millones de euros en favor del gigante del acero alemán ThyssenKrupp. Este aporte permitirá a la empresa producir acero verde. El consorcio metalúrgico planea poner en marcha una planta en la ciudad de Duisburgo a fines de 2026, donde producirá acero utilizando hidrógeno verde como fuente de energía en lugar de gas. El gobierno alemán celebró esta decisión que le permitirá apoyar la transición energética del mayor productor de acero del país. Según el organismo de control de la competencia de Bruselas, Francia podría solicitar un apoyo similar para un proyecto del consorcio internacional ArcelorMittal. El gobierno de Bolivia anunció que el país tiene la primera reserva mundial de litio con 23 millones de toneladas verificadas. El presidente del país, Luis Arce, reveló los resultados de un estudio hecho en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, que elevó las reservas estimadas de litio de 21 a 23 millones de toneladas. Bolivia busca aprovechar su posición como líder mundial en reservas de litio y planea invertir en infraestructura para esta industria. Se han establecido acuerdos con empresas chinas y rusas para construir plantas de extracción de litio por un total de 1.400 millones de dólares. También los países europeos han mostrado su interés por el litio boliviano. Indígenas venezolanos que viven en los alrededores del río Orinoco denuncian daños ambientales debido a unas barcazas abandonadas por la empresa de transporte fluvial ACBL. El óxido que desprenden las naves contamina aguas y tierras, además de provocar enfermedades a sus habitantes. La empresa, por su parte, niega las acusaciones. El transporte fluvial a través del río Orinoco es vital para los miembros de la comunidad indígena de Macapaima, en la frontera con el estado venezolano de Bolívar. Pero las aguas y las tierras de las que viven más de un centenar de familias aquí están contaminadas.
Así lo aseguran ellas mismas, que desde 1998 llevan sufriendo los estragos producidos por los residuos del óxido de gabarras varadas. Tantas cosas que han surgido a raíz de esa contaminación. Hemos tenido también consecuencias gracias a esas gabarras que han dejado abandonadas allí, donde aquí tenemos personas enfermas que les ha dado sarna, han sufrido de cuestiones estomacales. Acuérdate que esas gabarras traían materiales, lo que era bauxita, a veces las utilizaban para cargar coque, alquitrán, y siempre cuando había el mantenimiento volaban las partículas, caían en el agua, el río, porque hay gente que también vivía a la orilla del río en el verano, pues, y a veces tenían que hasta tomar esa agua. Macapaima se encuentra en una zona de navegación vinculada con la industria minera venezolana. La empresa de transporte de mercancías ACBL se encarga de remolcar esas gabarras y niega las acusaciones de contaminación ambiental. Resalte en nuestro derecho a réplica que no existe contaminación alguna. El acero naval no genera contaminación y de hecho los análisis de agua que están en el expediente así lo determinan. Y nosotros mandamos a hacer un análisis también con una empresa autorizada por el Ministerio de Ambiente y todo eso, y los resultados fueron los mismos. Aunque un tribunal ordenó en marzo pasado a una corporación estatal tomar medidas, las pruebas realizadas al agua revelan la fuerte presencia de minerales pesados. Seguimos en la región con noticias de ámbito político, Ana. Así es, seguimos en la región, nos desplazamos a Guatemala, que está ocupando los titulares. El Ministerio Público de ese país realizó este jueves un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en otra acción por el caso contra el partido político Movimiento Semilla. La diligencia está relacionada a ese supuesto caso de corrupción con el que la Fiscalía busca cancelar el Partido Progresista Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León, avanzó, como saben, a la segunda vuelta prevista para el próximo 20 de agosto. Y en Egipto, 2 defensores de los derechos humanos han sido liberados de prisión. El activista Patrick George Saki había sido arrestado en el año 2020 debido a un artículo de opinión que escribió, mientras que el abogado Mohamed El Baker enfrentaba cargos por difundir noticias falsas y unirse a un grupo terrorista. Ambos figuran entre las 6 personas indultadas esta semana por el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi. La Fiscalía rusa solicita a un tribunal que condene al opositor ruso Alexei Navalny a 20 años más de cárcel. El juicio en su contra por presunta actividad extremista está llegando a su fin. El proceso se lleva a cabo en privado en un centro penitenciario en el que Navalny ya cumple una condena de 8 años por fraude. China ha desplegado sus servicios de emergencia tras las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en el este y en el noroeste del país. Las autoridades emitieron la alerta roja por tormentas. Pekín se ha visto obligado a reforzar las medidas de seguridad por inundaciones antes de que se produzcan precipitaciones más fuertes que se espera se prolonguen hasta el domingo. Una leona o un animal que se le parece que se ha escapado mantiene en vilo al sur de Berlín desde primeras horas de esta mañana. Las autoridades han pedido a los habitantes de la localidad de Kleinmachnow y de las zonas limítrofes, todas se encuentran en el sur de la capital, que permanezcan en sus casas y que tampoco dejen salir a sus mascotas de los hogares. Al gran operativo policial para encontrar a ese animal salvaje se han unido cazadores y veterinarios. Lo más curioso de toda esta historia es que tanto los 2 zoológicos de la capital como los circos instalados en la ciudad niegan que se les haya escapado animal alguno. Un gran operativo policial con helicópteros, drones y armas de caza está en marcha en Kleinmachnow, en las afueras de Berlín. Desde esta noche rige un estado de emergencia. A eso de la medianoche, una persona llamó a la policía para informar sobre el avistamiento de un animal salvaje. Esa persona envió un video. Una vez que revisamos el material, podíamos partir de la base que efectivamente se trata de un animal salvaje. Las imágenes sugieren que podría ser una leona. Supuestamente ya atacó a un jabalí. Unos 30 vehículos de la policía circulan por el sur de Berlín para proteger a la población que se mantiene en alerta. Debo confesar que he sentido un poco de pánico porque el animal que se escapó no es un perro común ni una mascota. Tengo 2 perros salchicha. ¿Qué voy a pensar? Es probablemente el alimento ideal para leones.
Durante el transcurso del día, varias personas aseguran haber visto una leona, pero nadie sabe de dónde podría haber escapado, pues no se ha recibido ninguna denuncia formal. Por lo demás, no todos creen que se trate de una leona. Vi el video en TikTok con otros entrenadores de animales y no hemos visto ningún león. Lo sentimos mucho, sea lo que sea, pero no es un león. Ya se trate de una leona o de un animal exótico, lo cierto es que este mantiene a toda la capital en vilo. Bueno, a toda no. Se cumple medio siglo de la muerte de Bruce Lee. Fue uno de los primeros asiáticos en convertirse en estrella de Hollywood. Sus películas acercaron el mundo de las artes marciales a un público internacional. El actor, director, escritor y maestro de artes marciales estadounidenses hongkonés falleció a los 32 años. Sus fans en todo el mundo mantienen vivo su legado. Un héroe de Hong Kong inmortalizado. Bruce Lee tiene muchos imitadores, pero es un fenómeno inigualable. Sus innovadoras películas de artes marciales le dieron fama mundial. A la gente le encantaban sus películas. Era un hombre de mucha fuerza. Y sus movimientos eran únicos, bellos. Era muy atractivo. Nos marcó a todos nosotros. Dejó huella en el mundo entero. Hong Kong es fundamental en la biografía de Bruce Lee. Si bien nació en California, aquí pasó su infancia y sus últimos años. Su primer papel protagónico fue en El Gran Jefe, que lo hizo conocido en toda Asia. Dejó una impresión imborrable en los niños como yo. ¿Cómo puede un hombre ser tan extraordinario? Sobre todo cuando tienes 12 o 13 años, una edad en la que te estás formando. Todo joven necesita un ídolo del cual aprender, sobre todo los chicos. Chicos que se convierten en hombres y siguiendo los pasos de su ídolo aprenden Wing Chun, el arte marcial que practicaba Bruce Lee antes de inventar su propio método. De jóvenes éramos seguidores de Bruce Lee. Cuando comenzamos a aprender Wing Chun fue como pisar la senda de Lee. Pero él era un genio. No importa cuánto entrenemos, nunca alcanzaremos su velocidad, su fuerza o su mente. Incluso después de todas estas décadas, nadie ha podido reemplazarlo. Y a pesar de que muchos lo han intentado, en cuanto a sus movimientos, aspecto y aura de estrella de cine, Bruce Lee sigue siendo una leyenda inigualable. Y va a seguir siendo así. Esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Feliz jueves, donde quiera que estén. Y si quieren, sigan aquí con Deutsche Welle en televisión. Ya saben que también vamos actualizando los contenidos en nuestra página web y en redes sociales. Me voy, pero volveré.